Hola, les damos la bienvenida al seminario web de hoy llamado Gestión de grandes volúmenes de datos en RoadEng. Mi nombre es Shadia Serrano, para aquellos quienes todavía no me conocen. Soy la presentadora de siempre de los seminarios web en español y conmigo se encuentra el ingeniero de soporte para Softtree, él es Diego Otero. Hoy vamos a estar cubriendo un tema bastante interesante y emocionante que pues es básicamente los grandes volúmenes de datos o Big Data en inglés, pues cómo manejarlos en RoadEng. Sabemos que a todo el mundo le encantan los datos enormes, especialmente el LiDAR, y estamos viendo que cada vez se utilizan más, pero casi siempre trae un desafío enorme que es cómo gestionar el tamaño de estos enormes archivos, pues para que el software siga funcionando de una manera completamente eficiente. Entonces, realmente hoy nuestro plan es ir recorriendo algunos de los distintos tipos de grandes volúmenes de datos. Así que bueno, vamos a continuar. Hoy, pues básicamente el plan, pues nos vamos a centrar en datos LiDAR o LiDAR, como mencioné antes. Yo creo que estos son, como siempre, los protagonistas y sobre todo en nuestros seminarios web últimamente. Veremos herramientas de reducción de datos y cómo trabajar con áreas de interés para quedarnos solo con lo que realmente importa. Después pasaremos a los datos DEM, donde usaremos otra herramienta pues para controlar la resolución y hacer que estos conjuntos de datos sean mucho más manejables. También hablaremos de otros tipos de datos que a veces pues no se consideran grandes volúmenes de datos, como imágenes y curvas de nivel, incluso las que se generan dentro del propio modelo. Y pues para cerrar, revisaremos pues la exportación, cómo guardar los datos y algunas propiedades clave. Así que, bueno, en pocas palabras, este es el plan del día de hoy. Antes de que se me olvide, hoy estaremos trabajando en el módulo Terrain. Así que si alguno de ustedes está utilizando Terrain Tools, no se preocupen porque están en el lugar correcto. Así que arranquemos. Bueno, hablemos de los grandes volúmenes de datos o pues como me gusta llamarlo a veces, como esas montañas enormes de puntos o de bytes. Pueden estar trabajando con LiDAR o con LiDAR, datos de dron o DEM, imágenes e incluso esas curvas de nivel que a veces olvidamos, pues también pueden convertirse en un gran conjunto de datos. Cada tipo de dato tiene sus herramientas especiales para no volverse loco con tanto volumen. La idea de hoy es que se lleven un buen mapa mental de qué usar con cada tipo de dato. Y ojo, hay un límite de puntos. Cuanto más grande sea el conjunto de datos, más lento va a ir el software. RoadEng no es GIS, somos especialistas en crear y modificar superficies, así que hay que manejar el modelo ligero y rápido, como nos gusta, porque pues nadie quiere esperar más de 5 minutos solo para abrir un archivo y pues antes de diseñar el camino, ¿no? Entonces, una de nuestras principales recomendaciones de puntos máximos, si están utilizando una computadora promedio, no sé, llamemos como de 8 gigabytes de RAM, pues lo que recomendamos es alrededor de 10 millones de puntos. Obviamente, si tienen más RAM, pueden tener pues claramente más puntos, pero sí, ser conscientes de cuántos puntos modelados están usando es realmente importante. Bueno, pasamos a los beneficios de grandes volúmenes de datos. ¿Por qué nos interesan tanto los grandes volúmenes de datos? Pues obviamente porque tienen demasiados beneficios. Primero, cubre áreas enormes con buena precisión y a un costo pues bastante bajo que levantar pues efectivamente todo el terreno. Esto es genial para evaluar y comparar diferentes alternativas de caminos sin tener que ponerse las botas todo el tiempo. De hecho, gracias a herramientas como el explorador de caminos, Path Explorer con inteligencia artificial, podemos pasar de la clásica pregunta de
¿dónde pongo mi carretera o mi camino? Algo un poquito más sofisticado o elegante. ¿Por qué no ponerlo aquí? Obviamente, todo hecho desde sentaditos en la oficina. LiDAR y otros grandes conjuntos de datos son fantásticos, aunque a veces el software se tome su tiempo para procesarlos. Hoy estamos aquí, el ingeniero Diego y yo, para darles las herramientas para navegar estos volúmenes de datos, pues como dije antes, sin volvernos locos. El primer tipo de datos del que vamos a hablar, pues bueno, son los datos LiDAR, como ya lo mencioné, o LIDAR. Primero, las herramientas de reducción por cuadrícula se puede hacer al importar o después de importar. Vamos a ver cuándo conviene usar, pues obviamente cada una de estas opciones. Luego, tenemos la reducción estratégica usando un área de interés. Esto puede ser un corredor, un polígono, un rectángulo. Esto ayuda a controlar la resolución fuera del área que nos importa. Y finalmente, la herramienta para eliminar puntos fuera de las áreas de interés, o sea, recortar el modelo. Muy útil pues para mantener el conjunto de datos limpio y obviamente nuestro software ágil. Un tip importante es, fíjense en el numerito de la parte inferior de la ventana de Terrain, en la parte donde dice puntos. Indica cuántos puntos están modelados. Mantenerlo bajo 10 millones ayuda a que todo sea rápido. Este conjunto de datos está muy por debajo de eso, así que probablemente pues no necesitamos reducir nada aquí. Pero en conjuntos más grandes, por ejemplo, de 22 millones de puntos, ahí sí que estas herramientas son nuestras mejores amigas para que RoadEdge siga volando. Bueno, pasamos a la siguiente página. Reducción de datos. Hablemos un poquito más de la reducción de datos. Bueno, como mencioné antes, al importar es casi obligatorio cuando trabajamos con modelos extremadamente grandes. Imagínense 2 gigabytes de datos. Si no aplican la reducción de datos al importar, el software va a necesitar irse de vacaciones. Así de sencillo. Después de importar, pues es un poco más preciso. Si el modelo es grande, pero pues no majestuoso, llamémoslo así, digamos que de unos 22 millones de puntos, importen todo primero y luego apliquen la reducción de datos. Esto elimina puntos según su ubicación espacial, no solo en secuencia, así que pues el resultado es muchísimo más exacto. La eliminación de puntos más cercanos, pues es incluso aún más preciso. Usamos la herramienta simplificar en la parte de la banda, el modelado del terreno. Diego nos mostrará qué hace cada una de estas opciones y cuándo conviene utilizarlas. Ahora hablemos del área de interés, pues una parte demasiado importante también. Pueden definir, pues por ejemplo, un rectángulo, un corredor, un polígono, mantener esa área a resolución completa y reducir o eliminar todo lo que está afuera. Por ejemplo, 2,5 millones de puntos, podemos quedarnos con muchísimo menos. Ahora imaginen que estos conjuntos de datos gigantes, pues se pueden manejar muchísimo mejor si se hace la reducción y es un salvavidas pues para mantener el modelo rápido y feliz, llamémoslo así. Continuamos. La reducción al importar. Si tienen 2 gigabytes de datos, por ejemplo, y los importan de golpazo, la computadora va a sufrir con la memoria. Totalmente no recomendamos esto para nada. Mejor la reducción de datos, pues al importar, usen el diálogo, ajusten el deslizador, incrementen los puntos salteados, en fin. Definan su área de interés y luego vuelvan a importar los datos solo del área de interés a resolución completa. Esto mantiene el modelo manejable sin perder lo que realmente importa.
Para conjuntos enormes, si ya conocen su área de interés desde el principio, inclúyanlo y hagan la reducción de datos al importar directamente. Y pues para los datos sobremuestreados, especialmente de drones, donde hay demasiados puntos que no necesitamos, también pueden hacer reducción de datos al importar y usar eso como una nueva superficie. Así que bueno, creo que es hora de probar el software y de darle la palabra a Diego. Adelante, Diego. Muchas gracias, Shadia. Voy a compartir pantalla. Listo. Entonces, el primer tema que vamos a abordar es cómo insertar nuestros datos LiDAR. Entonces, vamos a ir al módulo de Terrain. Vamos a abrir una instancia de Terrain. Y como venías mencionando, Shadia, la intención no es como cargar los datos de una, digámoslo así, de primera mano, que es lo que voy a hacer en estos momentos. Vamos a simplemente insertarlos. En este caso son 18 millones de puntos, podemos verlo acá. Y hay un tema, es que siempre que insertamos un archivo, cualquiera que sea, cualquier tipo, dentro de Rodenh, se va a manejar, se va a cargar como, o dibujar rosado, este color magenta. Voy a darle escape para que no se termine de dibujar y agilizar tiempo. Pero sí, básicamente tenemos 18 millones de puntos y si bien este archivo tiene un área pequeña, tiene un número de puntos grande y lo normal sería manejarlo hasta 10 millones de puntos, voy a crear la superficie TIN, pero sin curvas de nivel, las desactivé. Voy a darle OK. Y bueno, crear curvas de nivel normalmente es la parte que más toma tiempo de este proceso, con lo cual si queremos darle un vistazo un pequeño vistazo a este proyecto, a cómo funciona, la topografía, si es escarpado o es un terreno plano, esto debería servir un poquito de no activar las curvas de nivel. Voy a ir a la vista 3D, acá se van a construir las listas de visualización, que bueno, este proceso ya netamente depende de la tarjeta gráfica de nuestro computador, ordenador. Y si bien podemos trabajar con él, pues es trabajable. En realidad podríamos hacer un predimensionamiento si es lo que quisiéramos, pero no es ideal. Vamos a poder tener problemas de ralentización. Al cargar una nueva superficie puede que se sienta lento. Esta vista 3D puede que se sienta lenta, a pesar de que personalmente ahorita no lo estoy sintiendo. Puede que ocurra. Ahora bien, voy a cerrar nuevamente. Si no, vamos a guardar cambios y vamos a hacer el ejercicio nuevamente, pero desde ceros. Esta vez insertando el archivo LiDAR, pero simplificándolo de una manera estratégica y mostrando más o menos cómo funciona cada uno de los tipos de simplificación de datos. Entonces voy a insertar de nuevo, mismo archivo, lo abrimos. De nuevo 18 millones de puntos. Y ahora vamos a dar un recorrido a esta pestaña de selección. Aquí es donde podríamos seleccionar áreas y regiones para importar y demás. Sin embargo, lo que voy a hacer es, bueno, insertémoslo así como así. De nuevo. Pero esta vez en vez de generar una superficie TIN desde el inicio, vamos a ir a modelado de terreno y vamos a simplificar. Este botón de simplificar nos va a dar las cuatro métodos, 4 tipos de simplificación que hay dentro de Rodenh para este tipo de datos. La primera es simplificación de cuadrícula básica. Básicamente, si la escogemos, vamos a tener la opción de oprimir acá un espaciamiento. El software va a crear una cuadrícula de 1 por 1, 1 metro por 1 metro, y va a escoger un punto dentro de ella. Entonces, voy a hacerlo. Vamos, OK. Y aquí vamos a ver cómo vamos a pasar de 18 millones de puntos a 6 millones de puntos. De nuevo, construimos nuestra superficie TIN. Esta vez podríamos ponerle curvas de nivel si queremos, pero no le va a colocar etiquetas, que es otro de los temas que
más ralentiza este proceso. Y si bien está tomando un poco de tiempo, vamos a notar que es mucho más rápido que el primer proceso que hicimos, toda vez que no vamos a tener esa cantidad de puntos, que eran 3 veces más puntos. Aquí ya construyó la superficie TIN, más sin embargo está creando las curvas de nivel. Podemos ver. Y ya estaría. Vamos a ver la vista 3D. Y algo interesante a notar es que, pues dada la densidad que teníamos de puntos, no perdimos gran calidad, sigue siendo una superficie todavía de gran calidad, a pesar de que ahora es mucho más manejable, tenemos solo 6 millones de puntos, con lo cual sí, podemos seguir trabajando con ella sin ningún problema. Voy a mostrar acá otra vez el cuadro de diálogo de simplificar para mostrar los otros métodos de reducción de datos. Entonces el primero es el que ya mencionamos, es básicamente escogemos una superficie de 1 por 1. Si hacemos F1, si oprimimos F1 en nuestro computador, vamos a poder tener este cuadro de diálogo que nos va a mostrar las diferentes, sí, como informaciones, digamos así, del cuadro en el que estamos. Yo tengo un PDF ya aquí traducido con estos tipos. Entonces el primero es simplificar datos de superficie de puntos, simplificación por cuadrícula, el rápido. Entonces vamos a contemplar solo un punto en una cuadrilla de 1 por 1. Va a ser un punto aleatorio, no estamos escogiendo espaciamientos, no estamos cogiendo distancias mínimas entre los puntos, simplemente es un punto aleatorio en una cuadrícula de 1 por 1. Aquí lo que garantizamos es mantener la calidad de al menos esa resolución, de que sigamos teniendo un punto por metro cuadrado. Ahora bien, aquí también hay un botón de calcular. Si lo miramos, cerrar acá. Este botón de calcular nos va a permitir tener una noción de cuántos van a ser los puntos reducidos al final del proceso. Entonces podríamos oprimirlo si quisiéramos. Antes de reducir nuestros archivos, podríamos tener una idea de cuál va a ser el aproximado. El siguiente sería eliminación de puntos cercanos, que es un poco más lento. Entonces, este viene siendo remoción de punto más cercano. ¿Cómo funciona? De todos modos, vamos a crear una cuadrícula de muestreo. Más sin embargo, lo que vamos a hacer esta vez es que el software va a determinar la distancia mínima, por ejemplo, 1 metro. Aquellos puntos que estén cercanos del uno del otro a menos de 1 metro, los va a estar eliminando. Entonces, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo de esta gráfica, todos estos puntos, si entre ellos están a 1 metro de distancia, los va a eliminar. Por ejemplo, estos entre este y este no los está eliminando porque no hay uno cercano. Sí, entonces va a tener digamos así, una distancia mínima horizontalmente hablando. El tercero es muy similar, yo diría que es prácticamente el mismo, solo que busca el problema desde un enfoque tridimensional. Entonces ya no nos vamos a estar preocupando solo por estar distancias mínimas horizontales entre puntos, sino que también va a estar pendiente de que no haya puntos cercanos uno de otro con una elevación menor a, por ejemplo, en este caso 10 centímetros. Entonces, si hay dos puntos que entre sí hay menos de 10 centímetros de distancia, va a eliminar uno de los dos. Y el último es remover todos los puntos. Remover todos los puntos parecería que no tiene ningún sentido si estoy trabajando con algún archivo para que quisiera yo eliminar todo, pues no tiene sentido hasta que añadimos regiones exclusivas, exclusión, perdón. Entonces acá hay regiones de filtrado en las cuales, por ejemplo, si yo quisiera trabajar específicamente en un área de este terreno, por ejemplo, yo podría crear un área de interés, ADI o AOI, por sus siglas en inglés. Podría crear un elemento que me filtre, digamos así, los datos en esa región. Voy a darle aquí clic derecho, modificar elementos y cerramos el elemento, este polígono.
y yo podría decir que este va a ser mi región de filtrado. Entonces vamos a remover todos los puntos, exceptuando pues esta región. Entonces le damos aquí a añadir, este es un polígono, y seleccionamos esta área de interés. Le damos OK. Entonces lo que va a hacer el software es utilizar este elemento como una frontera, y todos los puntos que encuentre fuera de ella los va a eliminar y nos va a dejar solo el área donde tenemos nuestro proyecto. Le damos OK. Le damos OK de nuevo. Ya estaría. Entonces pasamos de 6 millones de puntos a más o menos 270.000 puntos. Las curvas de nivel siguen ahí porque no hemos recalculado de nuevo la superficie TIN, con lo cual se está manteniendo las del ejercicio anterior, pero si lo hacemos, si calculamos de nuevo la superficie TIN y las curvas de nivel, vamos a notar que ya no tenemos pues nada fuera de ello. Ya tenemos una región mucho más acotada de lo que era. Ahora bien, tenemos la opción de trabajar con otro tipo de datos. Estos pueden ser datos con una calidad que nosotros quisiéramos, por ejemplo, modelar desde el inicio o determinar desde el inicio. Entonces podemos ir, voy a empezar desde ceros nuevamente. Y voy a insertar un nuevo archivo. Entonces voy a insertar el archivo de esta carpeta. Vamos a reducir puntos en la importación. Voy a colocar la proyección, que en este caso es 36 sur. En este caso, este archivo LiDAR normalmente están georreferenciados, pero este puntualmente no lo está, entonces hay que hacerlo. Volvemos aquí a esta pestaña. Entonces, normalmente cuando nosotros recibimos este tipo de archivos de nuestros colegas de topografía que hicieron el sobrevuelo con el dron, vamos a notar que ellos tienden a filtrar los datos conforme a las capas que determinó el sobrevuelo. Entonces, normalmente nos van a dar un archivo para la capa de terreno, van a darnos en ese mismo archivo va a estar categorizada la capa de vegetación, media y alta, y dentro del mismo archivo la capa de edificios y demás. Pero este puntualmente no lo está. Este puntualmente no está categorizado. Entonces voy a seleccionar todos. Sí, debería examinar archivos para determinar cuál es la capa que queremos, pero como no está clasificado, voy a escoger todos. Y aquí en selección de puntos, este es un tipo de reducción de puntos al importarlo. Entonces, si yo no quiero o si no tengo la intención realmente de filtrar con un criterio específico, sino que simplemente quiero tener menos puntos, para no importar 31 millones de puntos, que en este caso es bastante, a pesar de que es un proyecto muy pequeño, ahorita lo vamos a poder ver. 31 millones de puntos es mucho. Lo que vamos a hacer es mover esta resolución de puntos conforme a lo que queremos. Entre más a la izquierda, pues más puntos vamos a filtrar. Obviamente va a disminuir la calidad del archivo, pero podemos manejarlo hasta algo que sea razonable para nosotros. En este caso, ¿cómo funciona o cuál es como la lógica detrás de esto? La lógica es que aquí, por ejemplo, no estoy reduciendo ningún punto, estoy insertando absolutamente todos, pero si yo me muevo para la izquierda, por ejemplo, acá, voy a estar insertando un punto. Esto es un archivo LiDAR, entonces va en orden. Saben que son puntos que van consecutivos en orden. Entonces voy a estar insertando el primer punto, salto o omito los cuatro siguientes e inserto el siguiente. Omito otros 4 e inserto el siguiente. Así. Eso es como cómo se maneja detrás de esto, la lógica de eso. Y ya estaría. Entonces, si miramos aquí el área de este archivo, podemos ver de este proyecto, podemos ver que es alrededor de 14.6 hectáreas.
y tenemos 6 millones de puntos. Si hacemos la división, vamos a determinar que hay alrededor de 43 puntos por metro cuadrado, con lo cual sigue siendo una calidad muy alta de superficie. De hecho, lo vamos a ver ahora mismo. Voy a generar la curva, la superficie TIN, y vamos a ver la vista en 3D para que tengamos una idea mejor de cómo es este proyecto. Y como mencioné previamente antes de importar, esto es un archivo que no está clasificado, con lo cual hay puntos que generan ruido. Por ejemplo, estos puntos de acá perfectamente pueden ser un edificio o alguna otra cosa, con lo cual se nota. Más sin embargo, podemos ver por la resolución de puntos la calidad de el levantamiento que tenemos, que es bastante bueno. Es decir, lo que mencioné previamente son 43 puntos por metro cuadrado, lo cual es muy bueno. Entonces, ya con esta última explicación, voy a volver contigo, Shadia. Perfecto, Diego. Aquí estoy. Bueno, muy bien. Ahora pasamos al siguiente tema. Espero que estén todos ahí, no nos hayan abandonado. Vamos a hablar sobre los datos DEM o DEM. Pues estos datos suelen venir en Maya, interpolados de formatos crudos y están disponibles prácticamente en cualquier portal público. Son excelentes para trabajar, pero pues requieren métodos ligeramente distintos para su reducción de datos. Los datos DEM son realmente grandes. Usamos pues la herramienta simplificar pues desde la barra. Esto elimina puntos no esenciales muy rápido y además tiene un componente de detección de bordes. ¿Qué hace? Pues básicamente elimina datos en superficies planas y conserva datos en superficies irregulares. Perfecto para mantener la calidad donde importa realmente, sin cargar el modelo con información pues totalmente innecesaria. Así que, pues para LiDAR o para LIDAR utilizamos la opción de simplificar y para DEM podemos aprovechar la de simplificar y suavizar, que funciona de maravilla. Pues aunque también tiene otros usos, pero funciona de maravilla con DEM. Así que bueno, esta fue una breve introducción. Vuelvo contigo, Diego. Ya voy a volver a compartir pantalla. Entonces, los datos de IEM. ¿Cuál es la diferencia entre LiDAR y DEM? Vamos a dar un pequeño ejemplo de ello. Entonces vamos a abrir nuevamente un nuevo módulo de Terrain y vamos a insertar un archivo. En este caso va a ser un archivo DM. Entonces este es un TIFF. Vamos a abrirlo. Los TIFF pueden ser imágenes o pueden ser rasters DM. En este caso tiene contenido de elevaciones. Vamos a abrirlo como raster DM. Le damos OK y normalmente estas configuraciones de visualizar puntos o visualizar borde o crear modelo, esto depende de nosotros mismos, nosotros lo podemos personalizar. En este caso, yo recomendaría tenerlo apagado, crear modelo, porque por ejemplo aquí tenemos 46 millones de puntos. Si nosotros lo tenemos cargado desde el primer momento, vamos a tardar bastante en importar el archivo, cosa que no, pues no quisiéramos. Aquí mismo podríamos, como mencioné previamente, funciona muy similar, importar resolución de puntos con base en la calidad. La predicción ya está, voy a simplemente insertarlos. Voy a acercarme y para que no se tarde en esperar, voy a darle escape en mi teclado para que no se dibujen todos los puntos, lo cual es bastante agotador, digámoslo así, desde un punto de vista de tiempo. Cada vez que yo haga zoom va a estar calculando, entonces puedo darle escape y hacer clic afuera. Ahora bien, si yo vuelvo a seleccionar todos los puntos con control A, voy a poder ir aquí a
herramientas de terreno. Normalmente con LIDAR estamos usando estas herramientas de simplificar en modelado de terreno. Aquí con DM es una buena opción, una gran opción utilizar las herramientas de simplificación. Entonces aquí en herramientas de elemento podemos ir a simplificar y podemos simplificar con base en una tolerancia que vamos a tener, digámoslo así. Entonces, normalmente los datos de M están en cuadrículas y la intención detrás de todo esto es simplificar si hay una, digámoslo así, una desviación, una ondulación en el terreno de 0.2 metros, 20 centímetros. Le damos OK e inmediatamente apenas se haga esta simplificación, vamos a notar la diferencia en cómo se visualiza este archivo. Vamos a notar que, pues básicamente, si yo seleccionara alguno de estos elementos, voy a darle clic a alguno de ellos, podemos ver que estamos seleccionando un montón de puntos consecutivos, que en realidad es un solo elemento. Es importante notar que esto es un solo elemento y lo podemos visualizar en planta perfil y conectarlo para que sea más fácil de ver. Voy a colocarle un tipo de punto, un círculo sólido. Aquí ya podemos visualizar mucho más fácil y entender un poco mejor cómo funciona. Y en realidad, a veces no sé si a veces han notado que insertan un archivo y escogen un punto y se les seleccionan como 20 más. Esto es porque en realidad no es un solo punto. Este punto hace parte de todo este elemento. Es un elemento lineal. Por ejemplo, esta línea, si nosotros consideráramos cortar un perfil a través de nuestra topografía, todos estos puntos originalmente están espaciados en un intervalo de 1 metro y solo estamos eliminando los que no causan una ondulación de 20 centímetros, como el ejemplo que acabamos de simplificar. Entonces, este tipo de simplificación funciona con DM y no con LiDAR, porque LiDAR tiene un espaciamiento. Si recordarán, LiDAR normalmente lo que hace es tomar cada cierta distancia un dato regular. Esto no funciona tan bien allí por eso mismo. Y ya estaría. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, vamos a mostrar un poco la vista en 3D, voy a control A, perdón. Acá vamos a poder notar un poco mejor cómo se ve este terreno. Podemos ver un poco las ondulaciones. Voy a, de hecho, generemos esta superficie TIN. No necesito curvas de nivel de momento. Listo. Entonces, ¿por qué es importante este tipo de datos LIDAR y cómo manejarlos de esta manera? Porque básicamente aquí podemos ver que si no tenemos una ondulación mayor a 20 centímetros, como lo simplificamos acá en esta herramienta, sí, no nos va a eliminar ningún punto. Con lo cual es bueno porque podemos tener como ese margen de determinar cuál es como la cantidad de margen de tolerancia que nosotros queremos. Y ya estaría. Ahora bien, lo que voy a hacer es, vamos aquí otra vez a planta, tenemos que se cargue. Porque normalmente estos datos DIEM nosotros no los visualizamos. Esto es porque esto hace parte también de una serie de procesos que toman mucho renderizar y dibujar, digámoslo así. Con lo cual, si nosotros quisiéramos mostrar todos los puntos que están acá y visualizarlos, esto tomaría mucho tiempo, todo el tiempo para el procesador, para nuestro procesador manejar esta serie de archivos. Pasa algo similar con las curvas de nivel. Las curvas de nivel normalmente lo que va a pasar es que si tenemos muchas curvas de nivel también se comportan como son puntos, son líneas que tienen puntos consecutivos. Vamos a tardar mucho en renderizar este tipo de archivos y dibujarlos todo el tiempo, entonces va a ser un poco desgastante. Voy a cerrar acá nuevamente y vamos a ir a
nuestro archivo. Vamos a abrir un nuevo archivo de terrain. Y esta vez voy a abrir, por ejemplo, un enfoque un poco distinto. Entonces aquí estamos diciendo, ok, podemos importar después de insertar el archivo, podemos importar antes de insertar el archivo, podemos importar insertando un DM y simplificándolo, pero también vamos a tener la opción en donde, por ejemplo, tengamos una superficie un poco mala, digámoslo así, con es igual un raster DM, en este caso son solo 180.000 puntos, es poquito, y es tan poquito que de hecho podríamos modelarlo y generar las curvas de nivel al tiempo. Para las curvas de nivel, ¿qué podemos decir? Podemos decir que tenemos opciones aquí para reducir y simplificar. Entonces, normalmente, si nosotros quisiéramos suavizar, perdón, no simplificar, reducir y suavizar, si nosotros quisiéramos tener en cuenta que hay puntos muy cercanos entre sí, por ejemplo, de 10 centímetros entre sí, que me van a estar generando curvas de nivel sí, que van a ser insignificantes en realidad, que no le van a aportar al proyecto, podríamos reducir con una tolerancia de 10 centímetros. Y este suavizar básicamente es para que la curva se vea un poquito más, sí, más bonita entre sí, digamos así, visualmente va a ser más bonito. Entonces, este toma un poquito más de tiempo, suavizar la curva. Y este lo que va a hacer es todo lo contrario. Este, si lo activamos, nos va a ayudar a que puntos que sean redundantes no los vamos a tener en cuenta para la curva de nivel. Voy a darle acá y ya estaría. Entonces acá tenemos esta superficie TIN que si hacemos zoom vamos a notar que tiene una calidad un poco mala. Es un DM de 10 metros de resolución. Y vamos a suponer que vamos a hacer un proyecto acá. Entonces vamos a hacer un proyecto que va a ser un camino, una carretera, y vamos a escoger un elemento de A a B para utilizar nuestro explorador de caminos. No me voy a poner a detallar mucho en este tema porque sí, múltiples veces lo hemos abordado ya en nuestros seminarios web, el explorador de caminos. Vamos a también incluir unas herramientas de hidrología, como lo van a hacer nuestros arroyos, unas quebradas y unos emposamientos. Y por ejemplo, este que es el arroyo principal, lo vamos a tratar distinto. Este vamos a decir que vale mucho más dinero, $50.000. Voy a aplicar, vamos a cambiar también la línea como para verla un poco mejor. Listo. Y de igual manera, el explorador de caminos, necesitamos seleccionar esta línea de A a B. Vamos a optimización, explorador de caminos. Y aquí vamos a cambiar el radio mínimo, vamos a dejarlo de 100. Vamos a modificar la resolución horizontal y lo que nos interesa aquí, que es por lo que estuvimos trabajando con la hidrología. Entonces vamos a colocar dos polilíneas, dos tipos de polilíneas. La primera va a ser la de $50.000, que va a ser nuestro arroyo principal. Entonces cruzarlo va a costar ese dinero. Y los otros, nuevo, polilíneas también. Y en este caso vamos a escoger las capas que sean de arroyos y emposamientos. Y todos esos vamos a decir que crear culverts para cruzarlos van a costar $5.000. Le damos OK. Y aquí ya encontramos 5 rutas. ¿Qué va a pasar? Una vez encontremos que diga es poco posible que mejore más, vamos a darle cancelar, vamos a aceptar estas soluciones y por el color del terreno no se ve mucho, entonces vamos a ver a la vista de planta los caminos que nos ha creado. Entonces acá hay 5 rutas. Vamos a dar clic derecho, seleccionar elementos por nombre para verlo. Acá hay 5 rutas del explorador de caminos, las cuales queremos tratar de usar para prediseño.
pero recordarán que esta es una topografía un poco baja en cuanto a resolución, con lo cual podemos utilizar esto como predimensionamiento del proyecto y después, cuando tengamos nuestro topógrafo haya obtenido mejor información, cuando hayamos obtenido un mejor sobrevuelo del dron, por ejemplo, con datos LIDAR un poco mejores, podemos cambiar a una superficie de terreno más cercana a la realidad. Para ello vamos a acotar el área del proyecto. Voy a seleccionar alguno de estos elementos, voy a crear un nuevo elemento y este va a ser mi área de interés, ADI. Voy a dar OK con el mouse y vamos a colocar un rectángulo, un polígono en realidad, alrededor de esta área. Clic derecho, modificar, y voy a cerrar para no tener que buscar la otra vértice. Y vamos a escoger también este elemento y los elementos de explorador de caminos. Y voy a dar clic derecho, seleccionar elementos, invertir selección, es decir, vamos a estar escogiendo todo lo que no sea parte de nuestro proyecto para eliminarlo con el teclado. Le damos OK, OK, y ya estaría. Entonces aquí tenemos acotada el área de interés. Lo que hicimos fue utilizar una topografía de baja resolución, acotar nuestra área de interés con nuestros caminos del explorador de caminos, valga la redundancia, y también podemos insertar los nuevos archivos que sean un poco más pesados una vez los recibamos. Entonces aquí vamos a tener unos archivos que van a ser pesados, son archivos LIDAR, y al insertarlos pues va a tomar mucho más tiempo. Aquí vamos a tratarlo igual que hemos mencionado con una región de filtrado, entonces vamos a ir a selección, añadimos el ADI, el polígono ADI, le damos OK, OK de nuevo. Entonces a este polígono vamos a dejar que todos los puntos que caigan dentro de ese polígono sean insertados, pero en la otra región, que es lo que está por fuera del polígono, los vamos a omitir. Le damos OK. ¿Y para qué es esto? Básicamente es para modificar nuestra topografía una vez tengamos un archivo mejor. Esto va a tomar cierto tiempo, entonces yo creo que mientras este proceso avanza, podríamos pasar y volver con Shadia para que presente el siguiente tema. Bueno, maravilloso, Diego. Así que pasamos al siguiente tema, que son pues otros datos, incluyendo las curvas de nivel. Aunque parecen inofensivas, las curvas densas también se convierten en un gran conjunto de datos. Dibujarlas consume pues memoria, aumenta el tamaño del archivo y tarda muchísimo en renderizarse. Recuerden, las curvas son solo para visualización, no forman parte de la superficie. Algunas sugerencias para trabajar con ellas es pues mantener una densidad razonable, contornos demasiado juntos pues no aportan mucho valor y solo hacen que el modelo sea más pesado. Pueden activar la reducción de datos al generar las curvas, muy similar a la herramienta de reducción que vimos en DM Data. Esto ayuda a que los puntos de las curvas pues no sobrecarguen el modelo. Esto también permite pues que se puedan incluir las etiquetas de elevación solo pues cuando sea necesario. Las etiquetas son útiles, pero también consumen memoria y aumentan el tiempo del renderizado. Y finalmente, si quieren mantener las curvas de nivel sin afectar el modelo, pues guárdenlas en un archivo externo. Esto las mantiene accesibles para la visualización, pero el modelo principal sigue ligero y rápido. Esas son las dos palabras del día hoy, ligero y rápido. Bueno, vamos a hablar un poco sobre los terrenos de fondo y que pues este también es un concepto bastante importante. Se pueden tener múltiples archivos de terreno en el fondo que se pueden activar
o desactivar según se necesite. Esto hace que gestionar grandes volúmenes de datos sea muchísimo más sencillo, ideal para imágenes, curvas de nivel, notas de campo y cualquier otra información espacial. Además, colocar datos de fondo ayudan a reducir el consumo de la memoria en el archivo principal, donde pues realmente estamos creando y modificando la superficie. También vamos a hablar un poco de esos otros tipos de datos, como lo son las imágenes, la última pieza, digámoslo así, de estos otros datos importantes. A diferencia de LiDAR o DEM, las imágenes permanecen como referencia externa, no se internalizan en el archivo de Terrain. Por eso la resolución es clave. Hay deslizadores que permiten controlar resolución al importarlas, tanto los mapas en vivo como las imágenes pues, propias. Si traen imágenes enormes, la recomendación es bajar la calidad con el deslizador. Probablemente no necesitan ver cada hormiguita que haya en el terreno. Y como con otros datos grandes, colóquenlas en un archivo de terreno de fondo para pues, poder activarlas y desactivarlas según lo necesiten. Y pues volvemos a lo de siempre, así mantener el modelo manejable y más rápido. Así que bueno, Diego, cuéntanos, esos archivos ya están listos, te pasamos nuevamente la pantalla, ¿cómo lo ves? Claro que sí. Muy Bueno, ya bien. vuelvo a compartir. Si recordarán, antes de esta gran explicación de Shadia, veníamos trabajando con este archivo en donde importamos una serie de puntos solo en un área de interés que acotamos con un polígono que creamos en una superficie con baja resolución. Ahora bien, voy a acercar hacia la extensión. Vamos a notar que en realidad los puntos que caben dentro de este ADI, área de interés, son muy pequeños en comparación con toda el área de la extensión de los archivos que teníamos. Y para ello, lo que vamos a, hacer es, aquí ya vamos a poder modelar una superficie de TIN mucho más fácil, es decir, no vamos a manejar todos los puntos que tenemos acá, sino solo estamos trabajando con 6 millones de puntos en la región que justo tenemos en nuestro proyecto. Entonces vamos a ir a modelado de terreno, generar. En este caso podemos generar curvas de nivel, lo mismo, pero voy a modificar esto, es lo mismo, reducir lo que hemos comentado previamente, que esto va a ayudar a que vaya un poco más rápido la generación de curvas de nivel. Listo, ahí está procesando triángulos y acá ya empieza a crear las curvas de nivel. Miramos la vista 3D como para tener una mejor idea de nuestro proyecto. Para no ver esta línea aquí la voy a tapar en 3D, visualizado 3D y apagamos. Listo. Y si hacemos zoom vamos a notar que esta es una superficie que construimos con datos LIDAR con mucha mejor calidad que lo que teníamos previamente, con lo cual utilizamos los datos de baja resolución como para un predimensionamiento del proyecto y ya cuando tenemos que finalizarlo y diseñarlo, vamos a trabajar con estos que nos van a dar mucha mejor calidad de resultados. Y ya estaría. Voy a cambiar a otro ejemplo. Entonces vamos a ir a esta carpeta. Voy a abrir un ejemplo que es como si ya tuviéramos un archivo terminado, digámoslo así. Entonces vamos a ir creo que está aquí, un diseño inicial. Y es este archivo de location. Entonces es la primera vez que vamos a abrir location en este webinar, ya casi cuando lo vamos a acabar. Sí, porque básicamente reducir datos todo el tiempo se maneja en Terrain. Pero para este ejemplo
vamos a ver esta vista 3D, lo mismo. En Location ya tenemos un diseño, tenemos datos en realidad de baja resolución, podemos notarlo por los triángulos como esas interpolaciones que se ven muy lejanas entre las otras, unas de otras, pero podemos cambiar este terreno. Entonces supongamos que ya recibimos nuevos datos líder de nuestra empresa de vuelo. Lo que podemos hacer es ir aquí a superficies de referencia y aquí en donde dice topografía, superficie topo, vamos a explorar y vamos a cambiar el archivo. Entonces vamos a cambiar el archivo que es venía de un DM de 10 metros de resolución a uno con full resolución. Le damos OK. Esto debería permitirme tener una mejor calidad de mi proyecto. Voy a cerrar aquí esta vista 3D para que se recalcule. Voy a volverla a abrir. Así, sí, es como recalcular, refrescar. Y ya estaría. Entonces aquí podemos ver ya una mejor calidad. También el proyecto está acotado por lo mismo que veníamos mencionando. En la medida en la que los datos son de mejor calidad, van a ser más pesados. Entonces conviene tener una región para acotar los mismos. Y ya estaría. Ahora bien, este tipo de archivos que veníamos trabajando en el ejemplo anterior en Terrain, vamos a tener la opción de escoger todos estos mosaicos, ir a inicio y descargar una ortoimagen aquí en mapas en vivo. Entonces tenemos la opción de escoger y cortar. Aquí con crop vamos a cortar el área que queremos de nuestro proyecto. Pero si recordarán, nosotros teníamos un proyecto solo en estos dos cuadrantes. Es decir, estamos descargando imágenes de algo que no nos interesa. Entonces, para verlo un poquito mejor, voy a también escoger seleccionar el área de interés oprimiendo Shift con mi teclado. Puedo escoger varios al tiempo. Le voy a importar. Y aquí vamos a anotar. En realidad, yo solo estoy interesado en estos tres cuadrantes, digámoslo así. Con lo cual, vamos a notar la diferencia. Supongamos que yo cortase y guardara una imagen de este estilo. Vamos a notar que a full resolución vamos a estar guardando 313 megabytes. Eso es bastante. Y más teniendo en cuenta que esto va a ser un archivo que va a estar allá en el fondo de nuestra topografía, nos va a ralentizar nuestro proyecto. Ahora bien, haciendo el ejercicio de si solo cortamos lo que nos interesa de nuestro proyecto, que vendría siendo más o menos así, guardar. A full resolución vamos a tener solo 60 megabytes, que incluso yo la acotaría, por ejemplo, a este nivel 17, que van a ser 17 megas, es mucho más manejable. Le damos guardar, ¿sí? Y este proceso depende del servidor que estemos manejando. En este caso, la fuente de mapas es Google, pero hay otros 3 por defecto y también es personalizable en caso de que tengamos un servidor externo. Aquí voy a guardar mi imagen. Voy a guardarla. Era aquí. Voy a guardarla, por ejemplo, acá. Aquí en opciones es uno de los lugares donde venía mencionando Shaya que podemos jugar con la calidad de la imagen. Si no queremos insertar una imagen que sea muy grande como la que hemos mencionado, 300 megas, aquí podríamos disminuirla. Y algo que es importante anotar es que no estamos dañando la imagen, es decir, solo estamos reduciendo la calidad en la que la visualizamos, pero no la calidad de la imagen originalmente. Voy a darle aquí, voy a guardarla a calidad completa. Le damos OK, aplicamos transformación y ya estaría. Algo interesante de acotar es que sí, este tipo de imágenes son fondos. Entonces, si vamos a clic derecho, opciones, fondos, vamos a notar que este es un archivo aparte, no está integrado, digámoslo así, dentro de nuestro modelo de Terrain, es decir, no nos suma puntos, no nos suma nada de ello. Si lo quisiéramos abrir, vamos a estar abriendo eso, un archivo de Terrain externo. Y aquí en este archivo de Terrain externo, vamos a notar que es un archivo, un bitmap. Si le damos doble clic, aquí vamos a poder modificar sus propiedades de nuevo. Calidad de la imagen. Este desteñido viene siendo una transparencia que se aplica para que, por ejemplo,
si yo tengo un fondo no me esté tapando curvas de nivel o demás. Entonces, sí, esa es una de las formas que podemos trabajar con imágenes de fondo. Y hay otro que es no las que vienen de mapas en vivo, sino las que provienen de, voy a cerrar acá, abramos uno nuevo, de las que provienen de, por ejemplo, TIFFs, imágenes TIFF. Entonces, estas tienen un tratamiento un poco distinto. Voy a ir a imágenes, abrir acá. Entonces, como mencionamos inicialmente, los TIFFs pueden ser imágenes o pueden ser rasters. Veníamos trabajando con rasters porque teníamos información topográfica, en este caso son solo imágenes, le damos OK y de nuevo podemos jugar con la calidad. Para 10 megabytes no vamos a tener ningún problema, es súper fácil para el programa y ya estaría. Y pues, es una imagen, entonces si seleccionamos afuera, de todos modos lo estamos escogiendo. El archivo se llama BMP10, el elemento, perdón. Y básicamente este es un sombreado de relieve. Es un sombreado de relieve que tenemos en un formato BMP, de TIFF, perdón. Es un BMP en formato TIFF. Y hay algo que tener en cuenta, es que como es un bitmap, siempre que seleccionamos alguna parte de él, siempre tiene que ser un rectángulo, siempre va a ser un rectángulo. Entonces, como es un solo archivo, estamos insertando datos en lugares que no estamos aprovechando y que no necesitamos. Con lo cual, si quisiéramos optimizar aún más nuestro proceso de trabajar con archivos pesados, lo más eficiente sería, en la medida de lo posible, trabajar con archivos pequeños de bitmap para insertar solo pequeños mosaicos alrededor de nuestro proyecto. Entonces, al convertir esta imagen en pequeños mosaicos, hay editores de imágenes que pueden hacer esto por ustedes. Lo que nos permite es no tener información añadida fuera de ello, que nos agregue peso y ralentización al programa. Entonces, van a notar que aquí estos pequeños mosaicos se ajustan mucho más a la geometría de nuestro fondo de relieve. Sí, nuestro sombreado de relieve. Y ya estaría. Y por último, pero no menos importante, quisiera mostrar un ejemplo de cómo compartir archivos en Rodenh. Entonces, supongamos que ya terminamos nuestro diseño, ya está, sí, ya está para compartir con un colega o para compartir con el constructor. Entonces, vamos a tener un punto en donde tenemos un archivo de terrain con una topografía, un archivo de location, que es el diseño en sí. Y en este location vienen referenciadas múltiples capas y archivos de cosas. Por ejemplo, acá ya tenemos creado sí, ya tenemos creado un nuevo multiplot, que viene siendo el primero, que es un título del proyecto, las notas del proyecto, estándares de construcción. En este viene siendo un planta perfil, un perfil, sección transversal y demás. Pero en esta sección transversal podrán notar que, por ejemplo, acá tenemos una imagen referenciada. Esta imagen viene de alguna carpeta interna de nuestro computador y demás. Y si miramos aquí la superficie de referencia, también tenemos referencia a la topografía. Hay múltiples archivos que dependen de este mismo. Bueno, sí, muchos archivos referenciados dentro de este mismo. Entonces, si quisiéramos guardar como, por ejemplo, land, como DSNX, siento que solo guardaríamos esto más la topografía, y si le enviamos eso a nuestro constructor, puede que pierda detalles como esta imagen o demás. Con lo cual, dentro de Rodenh versión 11, hay un formato que es proyecto de Rodenh comprimido, que lo que va a hacer es guardar un zip comprimido de todos los archivos que están referenciados dentro de este. Entonces, si le damos OK,
vamos a encontrar dentro de esa carpeta que escogimos un zip con todos. Y si vamos a él, vamos a abrir esa carpeta. Aquí vamos a poder ver el archivo de diseño, el archivo de imagen de fondo, el archivo de estrella de norte, que este es un archivo referenciado externo de topografía de Terrain. La imagen, como mencionamos, del logo de Softree, un archivo de notas de campo para el tipo de suelo y de topografía. Entonces, sí, es un proyecto, es una forma de compartir nuestro proyecto súper compacta, súper conveniente y de igual forma como es comprimido, entonces nos va a ayudar a aligerar un poco el peso para pasar este diseño. Y ya estaría. Hay otro concepto que es exportar, por ejemplo, cuando queremos exportar los alineamientos y las superficies, podríamos exportarlo como land XML. Es un gran formato, soy muy fan de este formato porque no solo te va a guardar los alineamientos horizontal y vertical, sino también te puede exportar, por ejemplo, si tuvieras múltiples alineamientos, aquí podrías tener varios. Yo he jugado un poco con la herramienta y he podido exportar más de 100. No sé cómo se comporte con más de eso, pero sí, personalmente he jugado con esta herramienta y exporta muy bien todos los alineamientos horizontales y verticales. También las superficies de corredor, que es algo muy importante, las superficies de nuestras carreteras y si quisiéramos la topografía también, entonces la podemos exportar como land XML y las secciones transversales. Entonces aquí podemos decirle al software qué tipo de capa queremos que exporte. Normalmente la más común exportar si queremos hacer control de maquinaria con maquinaria, enviar la XML para referenciar esta superficie. La que deberíamos exportar es superficie combinada final. Pero sí, hay constructores que trabajan con la subrasante, por ejemplo. Pero sí, aquí vamos a exportar corredor, sí, es decir, las superficies, topografía si queremos, alineamientos verticales y horizontales y secciones transversales. Entonces, sí, es un gran formato también para compartir nuestro proyecto. Y ya estaría. Creo que con eso cubrimos el webinar y el tema del día de hoy. Gracias a todas y a todos por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Diego, por la presentación. Nos vemos pronto. Diego, ¿algo más que decir? No, muchas gracias a todos por la atención, por el tiempo en este webinar y a ti, Shaya, por la gran presentación. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, adiós.